Bien, este tema 4 es una especie de balance de lo que hemos visto hasta ahora, un balance en que se intenta poner en relación tanto los patrones alimentarios como los estéticos, ¿no? Es un tema que está hecho, está bastante redactado, no voy a aportar mucho más de lo que está escrito, salvo en algunas diapos, con lo cual lo que voy a hacer es ir leyendo y si acaso aclarar algún punto, pero ahí va, voy a hacer una lectura continua en muchos casos. Bien, la contradicción primordial o básica que hemos afrontado y que hemos comentado en alguna ocasión es eh, que se transmite un ideal de delgadez extrema a un mundo de sobrepesados. Cerca de la mitad de la población del mundo occidental lo es sobrepesada y está recibiendo el impacto de imágenes en las que se reflejan cuerpos delgados o extremadamente delgados y muy alejados de lo que ellos representan, ¿no? Por tanto, el deseo de estar delgado choca con el hecho de que hay comida en abundancia. Los mensajes de una nutrición saludable y equilibrada, además, tienen mucho menos impacto mediático que los del abuso calórico. Aquello que hablábamos de la competencia entre los mensajes de la salud pública y los mensajes de las transnacionales alimentarias, eh, cuya presencia cuantitativa es vamos, desproporcionadísima, ¿no? Bien, entonces el choque publicitario de tentaciones alimentarias e ideal de delgadez es constante. Ideal de delgadez no bajo criterios médicos, sino bajo criterios estéticos, que es lo que provoca quizá un desajuste mayor y que las contradicciones sean más perniciosas, ¿no? Al mismo tiempo que aumenta el consumo de fast food, incrementa también la asistencia a gimnasios, el consumo de productos dietéticos y las operaciones de cirugía estética, como parte de todo el negocio que gira en torno a esto, ¿no? Y una cosa curiosa es que hay una ausencia de contestación clara, puede haber alguna excepción, pero no hay una contestación masiva al modelo, siendo que los sobrepesados son mayoría. Y esto es por el dominio de unas élites que apuestan por ese modelo de extrema delgadez y un capital que se beneficia de ello, de esas contradicciones de las que estamos hablando. El 35% de las mujeres que creen que necesitan perder peso, en realidad no lo necesitan. Y de eso es en parte responsable la consolidación del patrón estético. No se impone la obesidad médica como criterio para ponerse a dieta, sino la obesidad estética. Eh, Estamos ante una mujer crecientemente independiente, pero en parte esclavizada por su cuerpo. Es algo de lo que hemos hablado, de la cosificación o la objetificación. Para muchas y muchos adolescentes el físico cobra una importancia extrema justo cuando más obesos se ven en los patios de los centros educativos. El cultivo del cuerpo está alimentando diversas industrias, la dietética, la cosmética, la cirugía plástica, y por ello ese sector del capital se afana en la difusión de determinados mensajes. Esa industria juega con la frustración de una población a la que se le muestra todos los días que no tiene un cuerpo como debería ser. Por tanto, la presión para conformar el ideal de la edad tiene una base estructural, hay unos intereses materiales detrás, eh, en muchos casos de manera aislada, intereses de la industria agroalimentaria, de restauración, etcétera, por una parte, y luego intereses de la industria de la moda por otra, que muchas veces no tienen nada que ver entre ellos, pero estamos hablando de que el resultado pernicioso del desarrollo de determinados productos, bueno, pues no interesa demasiado porque lo que prima es la acumulación de capital, el, eh, el engrose de los beneficios. Y luego además está aquellos capitales que se benefician de esa interrelación, de las frustraciones generadas por la interrelación de ambos patrones.
Por tanto, la presión para conformar el ideal de delgadez tiene una base estructural, hay unos intereses materiales detrás. Intereses materiales que no tienen por qué estar relacionados, o sea, intereses materiales del capital agroalimentario y el de restauración, el encargado de impulsar un patrón de consumo alimentario como el que hemos descrito, y luego los intereses del capital del mundo de la moda, de la imagen, etcétera, etcétera, por su parte, ¿no? No se tocan esos intereses. Pero sí que luego lo que definen esos intereses es la acumulación del capital, la maximización del beneficio. Luego además tenemos de la interrelación de los dos patrones surgen también los intereses de aquellos que se benefician de la frustración, productos de dietética, aquí, quienes solventan las situaciones o los trastornos, etcétera, ¿no? La sanidad pública también ha contribuido en parte con esos mensajes antigrasa y anticolesterol, no con una intención manifiesta, sino porque muchas veces ante personalidades como las que habéis visto con Carmen, personalidades obsesivo-compulsivas, determinados mensajes pues pueden calar de una manera no esperada, ¿no? Entonces se acaba igualando delgadez a salud y este mensaje, si queda simplificado, hay determinadas personalidades que no la asimilan como debe ser, ¿no? Entonces, eh, aquellas personalidades que están predispuestas genéticamente o por una características psicológicas específicas, pueden asumir este mensaje no como algo naturalizado o normalizado, sino como algo extremado, ¿no? También tenemos en relación a esto conductas insalubres de las modelos, porque como decía Mireia Verdú, aquella modelo que decía que cuanto más enferma estás, más trabajas, pues bueno, tienen que afanarse en presentar si de manera natural o de manera o su predisposición no es a tener un cuerpo muy delgado, tienen que hacer esfuerzos para conseguirlo y bueno, pues fruto de esos abusos pues hay problemas de piel, carencias nutritivas varias, anorexia, bulimia, caída de dientes y uñas, trastornos hormonales, sexualidad irregular. ¿eh? En definitiva hay una alienación inconsciente, que es el ideal de delgadez, o sea, eso consta de manera continua, no a veces de manera explícita, sino implícita cuando vemos en televisión esos cuerpos, va, va calando porque son cuerpos que se asocian a éxito, a fama, a todo esto, a determinados valores frente a los cuerpos que se asocian a valores negativos, que son los cuerpos obesos, ¿no? Entonces, esa alineación eh, se produce sobre todo de manera inconsciente, pero también hay una manipulación consciente que es la de los diversos capitales que se benefician de todo esto, ¿no? Del mundo de la moda, el de la dieta. Bueno, y nos preguntamos también, bueno, algunos autores se preguntan para quién es ese cuerpo delgado y eso pasa por explorar cuál es la actitud del hombre ante el ideal de delgadez, eh, porque, bueno, se ha hablado de, y lo comentábamos en el tema 3 que es un modelo creado por hombres. De hecho, poníamos a Calvin Klein, no será el único, bueno, hemos simplificado nosotros también, pero bueno, que es un punto de partida muy claro aquello de Calvin Klein, pero bueno, que es un modelo creado por hombres para mujeres y a ese modelo, a ese nuevo patrón, se le da connotaciones que ya aparecían en Twiggy, en la moda pop de Mary Quant en los años 60, se le da connotaciones de modernidad e independencia. La voluptuosidad, pues quizá es arrinconada porque está asociada a, a la objetificación de la mujer en relación al hombre, ¿no? Un hombre que buscaba eh, patrones más sensuales y curvilíneos y en este caso pues
los patrones más delgados y rectilíneos tenderían a despegarse de los gustos del hombre, ¿no? Entonces, pues hay quien ha hablado entre ellos John Berger, de una posible afirmación del corporal de independencia, un intento de despegarse de los gustos de los hombres, de evitar ser objeto de deseo, sacrificando el atractivo en beneficio de una presunta sofisticación. También hay quien ha hablado, y lo hemos comentado una vez, con aquello del boyish y otro tipo de tendencias, de una posible tendencia a una cultura de imagen corporal unisex, que aparece incluso en muchas de las distopías, utopías futuristas del cine y la literatura. Si os gusta ese género y lo habéis seguido, es bastante habitual que, pues no sé, por ejemplo, en películas como La Isla o también los Juegos del Hambre, El Quinto Elemento, pues bueno, aparecen detalles bueno, de una cultura, de una moda unisex, ¿no? O sea, es algo que según diversos expertos pues es una tendencia lógica, ¿no? Al mismo tiempo acompañando la igualdad hombre-mujer, pues también la moda va a tender a eso, ¿no? Eso es de lo que se espera. Vale, esto es lo que hemos comentado un poco en el epígrafe anterior. Hay la entrada también de la mujer como, y en la publicidad esto es muy claro, de la mujer como sujeto que dirige la mirada hacia un objeto, que en este caso puede ser también una otra persona, pues antes era la mujer objetificada a través de la mirada del hombre, también la mujer está pasando a ser sujeto que mira a los hombres, ¿no? Entonces hay una redefinición de todo un poco y ahí está la entrada del hombre bueno, en el cuidado corporal, en adoptar también estos patrones de delgadez, etcétera, ¿no? De esto también habíamos comentado, variaciones generacionales, que es justo en una época de grandes cambios, en la era de la globalización, pues bueno, hay generaciones que están más acostumbradas al cambio, al mundo de la imagen y todo esto, y van adoptando los patrones con gran facilidad, facilitados, o sea, eh, impulsados por una consolidación del mundo del consumo. El consumo en esta era de la globalización ha llegado, vamos, ha acabado de triunfar completamente la sociedad del consumo y más en una sociedad cuyos valores o referencias colectivas se han ido apagando y entonces el individualismo que es bueno, el germen de esa consolidación de la sociedad de consumo y del mercado, pues bueno, pues se ha ido asentando y la imagen, el mundo de la imagen, redes sociales, internet y tal, lo han facilitado aún más, ¿no? Entonces los patrones de consumo pasan a cobrar una importancia mayor y en este sentido el seguidismo es notable por el miedo a la exclusión. Bueno, aquí también interesa ver, después de lo que abordamos en el tema 2, de cuáles eran los patrones del capital agroalimentario y de restauración, eh, cuál ha sido la respuesta cuando han recibido alguna presión, sobre todo en el caso de España ya hemos comentado el periodo en el que estuvo al frente del Ministerio de Sanidad Elena Salgado, pero otras muchas iniciativas en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, la presión del consumidor ha ido existiendo, no es excesiva, o sea que tampoco era un clamor cuando, por ejemplo, determinados ministros en todo el mundo, determinados gobernantes toman iniciativas, eh, han sido bajo criterios médicos más bien, ¿no? O sea, la presión quizá venga de, mm, de los profesionales y las directrices que diseñan, ¿no? No tanto porque no lo estamos observando, ningún movimiento desde abajo que intente presionar
son cosas muy minoritarias. A Danner o cualquier otra asociación son muy minoritarias, ¿no? Pero bueno, ante esas amenazas desde abajo, dijéramos, de manera general podríamos calificarlo así, y la amenaza de procesos judiciales, que en el caso de Estados Unidos fueron muy reales, no olvidemos que en Estados Unidos, que tienen un derecho consuetudinario y quiere decir que se va acumulando a partir del desarrollo judicial, eh, bueno, pues ya han tenido la experiencia de que con el tabaco, o sea, se ha acabado prohibiendo en muchos ámbitos y se ha ido cargando un impuesto muy elevado al consumo de tabaco, precisamente por que muchos exhumadores o familias de exhumadores que han acabado muriendo y tal, pusieron juicios a las empresas de tabaco y acabaron ganando, y esto pues ha sentado jurisprudencia y ha sido trasladado después a la acción gubernamental, ¿no? Pues bueno, se esperaba o se espera, se sigue esperando que algo así pase también con la alimentación, que al final algún abogado defensor de estas familias o abogado acusador de estas multinacionales encuentre o sea, la grieta por la que colarse y acabar teniendo éxito en un juicio que condene a alguna empresa de este tipo McDonald's o tipo Suchard o cualquier empresa así que fabrique productos o muy azucarados o muy grasos y tal, porque están produciendo alimentos que dañan la salud, o sea, ellos lo saben, que dañan la salud de sus consumidores, ¿no? Entonces, con este tipo de presiones, el capital agroalimentario y más en concreto el de restauración, porque bueno, hemos seguido más a fondo ese campo, que es el más señalado, pues han ido modificando los productos para hacerlos más dietéticos y sobre todo para lavar su imagen. Porque, por ejemplo, McDonald's ya fue demandado en el 2002 con un juicio en el sentido de lo que hemos comentado, ¿no? Y las posibilidades, conforme pasa el tiempo, pues como hemos comentado, van aumentando las posibilidades de que esto suceda, ¿no? De que el éxito llegue a uno de esos juicios y, como digo, en Estados Unidos sentaría jurisprudencia. Si eso sucede, cualquiera que demande a McDonald's o a Burger King o a cualquier bajo ese mismo precepto, eso que en los juicios americanos que hemos visto en las películas aparece en el caso de Johnson contra Wyden, se consiguió que tal, 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 y entonces el juez toma como referencia eso y acaba dando la razón otra vez en otro caso y así sucesivamente. En el caso del tabaco, bueno, pues estuvo a punto de acabar con la victoria de diferentes juicios en ese sentido. Estuvo a punto de acabar con algunas de las empresas, ¿no? Entre ellas Philip Morris, ¿no? Luego ellos han diversificado, de hecho Philip Morris ahora básicamente es una empresa de industria agroalimentaria. Y el negocio del tabaco, pues eso es uno de tantos, pero como saben que tarde o temprano acabará siendo marginal o totalmente prohibido, o bueno, manejan esa opción, pues al final han derivado hacia otros campos. Bueno, eh, de todas maneras los nuevos productos que pueda generar McDonald's o Burger King o Carl Jr. o el que sea, o Pizza Hut, Domino's, no pueden competir con la palatilidad y sensación de saciedad de las grasas saturadas. 400 calorías de proteínas hacen lo mismo que 600 de azúcar y que 800 de grasas saturadas, con lo cual la cosa está complicada, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos comentado, que únicamente es un intento de mantener e incrementar las ventas porque los productos de siempre, aquellos por los cuales se han hecho famosos y han triunfado y han ganado mucho dinero, pues son los que siguen vendiendo más todavía. Eh, por tanto, bueno, pues esos son los productos dietéticos que al final tampoco
acaban sustituyendo a los no dietéticos, sino que se complementan, como bien sabéis, pues bueno, al final son un poco un autoengaño. Bien, esa es la caída que hubo cuando en fin, aparecieron determinadas noticias y empezó a ver que McDonald's empezó a ver claramente que podía haber que podía peligrar su hegemonía en el mercado, ¿no? Que hubo una caída de ventas importante y empezó a modificar su línea de productos y a dar una imagen como más, que ahora veremos en detalle, más healthy friendly, ¿no? Una cosa así, pues tuvo un repunte de ventas bueno, le ha llevado hasta la actualidad todavía siendo el líder. También lo que acabó haciendo es parar la expansión. Ya pensó que tampoco era necesario expandirse más. El abrir nuevos restaurantes también implicaba menor control. Entonces pensó, y lo ha estado consiguiendo, sigue creciendo, pero ya lo hace mucho más lentamente. Lo que se afana es en, eh, en asentarse bien, en que los pasos que da sean sólidos y que tenga una clientela ganada, países ganados y los crecimientos pues sean más paulatinos, no es un crecimiento exponencial como tenía antes, ¿no? Bien. En el 2003, McDonald's implementa este plan para ganar, lo llamó así, después de todos esos ataques, esas amenazas exteriores desde la base, el documental, película documental Super Size Me, que si no habéis visto os recomiendo, de Morgan Spurlock. Hace un par de años ha salido la segunda parte, que es que estaba, porque Super Size Me era con McDonald's. En la segunda parte, lo que hace es eh, monta una franquicia de pollos, pero desde cero. O sea, lo hace él. No es que no hace no es un documental en el que él se expone como consumidor a la comida rápida o un tipo de comida rápida, sino que él se mete más a fondo intentando crear desde abajo una franquicia de comida rápida de pues tipo Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sucede en relación a eso. Bueno, pues el giro que da la estrategia comercial implica la contención de la expansión, es lo que os comentaba antes, prácticamente ya no se abren más restaurantes, énfasis en la calidad como sustituta de la expansión, en palabras del presidente de la compañía, Charlie Bell, ahora se trata de ser mejores, no más grandes, también lo hemos comentado, ¿no? Subrayar su importancia como empresa generadora de empleo, o sea, acentuar los valores, aquello positivo, 1,6 millones en todo el mundo y 17.000 en el Estado español. Modificación del menú, no suprimiendo los productos causantes de polémica, Big Mac y el resto de hamburguesas, ya que son los productos estrella. Evidentemente, McDonald's nunca ha dejado de ganar mucho más por esos productos que por cualquier otro que pueda incorporar en su oferta, ¿no? Sino incorporando y haciéndolos bien visibles en el restaurante. Es también un poco como la sensación de que en Bali acaba comiéndose una hamburguesa, un Big Mac o un cuarto de libra con queso o lo que sea, pero bueno, va allí, ve el ambiente también, le da sensación de no ser aquello tan nocivo, ¿no? Si ve allí pues las ensaladas, los yogures y tal, sabe que tiene esa opción. Quizá si es un cliente habitual la hará una de cada 4 o 5 veces para lavar su conciencia, ¿no? Pero bueno, esto ha funcionado porque la curva de crecimiento, pues, que estaba en caída, la curva de los beneficios, pues volvió a fijarse al alza. También incluyó el patrocinio deportivo para transmitir la idea de que la empresa contribuye a actividades saludables como refuerzo de su apuesta por la alimentación equilibrada. Pues, patrocinar torneos infantiles, ser uno de los patrocinadores de la liga de béisbol, cosas de ese estilo. Énfasis en la descentralización de la empresa y en la importancia de los empresarios, que son los franquiciados, y trabajadores locales como motor de la empresa para contrarrestar la imagen negativa de las multinacionales. De hecho,
pues hubo un momento en esa época en la cual pues aparecían fotos de los trabajadores con nombres y apellidos o de los franquiciados como, pues no sé, fulanito de tal o Antoni Forner, nuestro franquiciado en la Marina Alta, ¿no? Y cosas de ese estilo, ¿no? Eso hubo un tiempo que se hizo para subrayar esa implantación local y conectar con discurso positivo. Y bueno, en este sentido se subraya que McDonald's trabaja con 700 proveedores locales de 119 países, que desde mi punto de vista lo que hace más bien es fortalecer el carácter, en vez de fortalecer el carácter local, lo que contribuye a confirmar su carácter multinacional. O sea, tú puedes decir que te nutres de, como jamás vas a poder decir que te nutres localmente por completo, porque no lo hacen, pues decir que tú la lechuga te abasteces de lechugas de la tierra, de tu comarca o de tu provincia, frente a más de la mitad de los productos que vienen desde, no ya desde fuera de la provincia, sino desde fuera de España, pues es un poco contraproducente. Pero bueno, estaba dentro de lo que se planteó. Bueno, entonces viene el incremento de las ventas y con el Big Mac continuó siendo el producto más vendido de McDonald's. Luego, en una segunda fase, aún insistieron más en 2006-2008, que es cercano al cenit de los trastornos, el cenit del pico alto de la obesidad. O sea que la presión también todavía era grande porque aparecían ese tipo de noticias de que todavía de que la obesidad sigue creciendo y el fast food está detrás de ello en muchos casos. Pues bueno, se habló de hamburguesas de calidad certificada, que es lo que planteó, es una de las acciones que planteó. Contrató a una agencia, a Pepelus, para que certificase la calidad de su sistema, o sea, de su producción. Pero más que de su producción, lo que podía certificar, que es de hecho lo que hizo, es el sistema de producción. Que sí que es necesario subrayar que, que es de los más limpios, de, de los más higiénicos y de toda la oferta de restauración mundial. O sea, el sistema de McDonald's podrá parecer alguna cosa, una indigestión o lo que sea, cualquier caso aislado por ahí, pero McDonald's es de los que tienen una higiene más cuidada en el manipulado de alimentos en toda la cadena, ¿no? Luego incorporó también una cosa que se llamaron testigos de calidad. Hicieron una web en la que determinada gente contaba su experiencia, gente que había sido seleccionada, gente normal de la calle, pero que había sido seleccionada, y no eran más de 10 o 12 por país, y contaban su experiencia en las ganaderías, en los campos, o sea, en todos los sitios que habían visitado, donde se recogía la producción de McDonald's, luego cómo aquello se procesaba para luego consumir, o sea, asistían a todo el proceso. Si bien AP Plus había hecho la certificación profesional, lo que hacía esta gente era certificar que efectivamente es así y que todo era magnífico y tal, ¿no? Pero bueno, eso también tuvo muchas críticas porque no era una testificación que controlaba la propia empresa. Si tú quieres hacer eso bien, lo que tienes que hacer es permitir que eso lo haga una agencia externa o una ONG, ¿no? Que seleccione y que los ciudadanos que vayan a hacer esto pues den una opinión libre luego, ¿no? Luego empezó a publicar también por esa época el listado completo de ingredientes que antes no estaba a disposición. De hecho, me acuerdo en los primeros años de una de las prácticas que llegamos a hacer en 2004-2005 era precisamente hacer un role-playing, como un mystery shopping, en el cual por grupos la gente iba a
a cualquier restaurante fast food, y una de las cosas que hacía el asunto era pedir una hamburguesa, y pedir algún producto y ver y hacer un relato de observación participante de su experiencia. Una de las cosas que pedíamos hacer era solicitar el listado de ingredientes, y creo que de las que, no sé, en aquella época creo que, no sé si era Kentucky la única que tenía los ingredientes, ¿no? No recuerdo bien, pero el resto no tenía públicamente los ingredientes. Luego eso lo cambiaron en esta oleada de lavado de imagen. También empezaron a publicitar su compromiso medioambiental, empezaron a decir que parte de su producción, o sea, los envoltorios, porque tiene casi todo de papel, bueno, mejor que tengan de papel que de plástico, incluso los vasos son de papel, luego con una celulosa que también es muy nociva, pero en fin, al menos no es plástico. Empezaron a comunicar que parte de las cosas surgían de papel reciclado, pero no eran todos. O sea, continuaron utilizando determinados elementos de envoltorio o las manteles de las bandejas. Algunas de las cosas seguían siendo no recicladas, ¿no? Y lo siguen siendo. Luego esto ya lo vimos en el tema 1, esto de los ingredientes de verdad, en el cual pues no tengo una imagen de más nitidez, pero más o menos se entiende, ¿no? Llegaron a hacer un anuncio en el que aparecían campos. Primero, eso era la imagen final era esta. Era eh, situar la imagen de la hamburguesa, la síntesis de todo, después de habernos mostrado unos campos inmensos de verdes, de lechugas, los campos de trigo, en fin, nos mostraban todos los campos bucólicos, como aquello que decíamos en el tema 1, y luego componían esa imagen de naturalidad, ¿no? de todo ingredientes de verdad, como dice ahí. Luego también entre ellas Burger King, varias empresas llegaron como contestación al Fast Food Nation, al libro que salió de Eric Schlosser, que dio lugar después a una película que es la que hubiésemos visto si hubiésemos hecho las prácticas en clase, pero no hemos conseguido de manera gratuita para todos la peli Fast Food Nation. Si podéis verla en algún otro momento os interesa, pues bienvenido sea. Pero bueno, en relación a esa película que sale por aquella época, Fast Food Nation, que era una traslación en peli de ficción del libro de investigación que hizo Eric Schlosser. Pues bueno, Burger King y otras empresas sacaron Best Food Nation, que era un portal en el cual pues hablaban de todo esto que estamos hablando, de lo bien que hacen las cosas, de lo naturales que son sus productos, de lo implicados que están en todo, de la cantidad de trabajo que ofrecen y tal, ¿no? Entonces, ahí fue un momento como de guerra, entre comillas, entre la opinión pública y estas empresas que intentaban sobreponerse a una caída de su imagen. Luego en otra oleada, ya esto es otra cosa al margen de ese momento, pero vuelve de vez en cuando, pues estas empresas intentan resituarse, ¿no? Y podemos entender la estrategia del 2015 al 2019 que ha adoptado McDonald's con sus hamburguesas gourmet. Por ella, ahí tenéis la de Dani García, pero lo que se ha hecho con eso es soltar un pastón tremendo a los maestros de la cocina, los chefs eh, más renombrados, los que todos con estrellas Michelin, mediáticos todos ellos, que aparecen habitualmente en la tele, y se les ha pedido que hagan cómo harían, teniendo en cuenta cuáles son los ingredientes de McDonald's o cuál es su límite en cuanto a eso, porque no pueden poner hamburguesas a 25 euros. Pues bueno, con las limitaciones exigidas, pues cuál sería la hamburguesa que harían, ¿no? Entonces, pues han ido haciendo varios, ¿no?
hizo uno Sergi Arola, otro Dani García, en fin, han sido varios los que lo han hecho. Y es parte también de esto, pues para decir, bueno, nuestra comida no es tan basura, como se dice, sino que también sabemos hacer cosas de alta calidad y gourmet. Conectado además con el hecho de que las gastroburgers, los locales gastroburger, también se han popularizado desde hace 5 o 6 años, ¿no? Hay muchas en las grandes ciudades sobre todo, pero también pues, en otras partes. Eh, Van surgiendo hamburgueserías que intentan ofrecer un producto de calidad, creativo, con variado, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, en Alicante tenéis The Liberty Kitchen, es quizá de las más famosas y más de más nivel. Precisamente es un americano, un norteamericano, que ha montado ahí, creo que está por ahí, por Poeta Quintana, por ahí, ¿no? Y en fin, pues de esto hay muchas. Y bueno, también se creó la cadena esta de Good Burger, que bueno, en el fondo es un McDonald's con una pequeña vuelta de tuerca de un poco más de calidad, pero vaya, que todo esto aparece en un contexto determinado en el cual las hamburguesas quedan relanzadas como producto para el gran público o para un público de cierto nivel. Entonces, de repente pasa a prestigiarse ese producto. También con las street buns, estas, ¿no? La comida esta de calle, pero con un toque gourmet, ¿no? Que han popularizado también desde MasterChef, ¿no? Un poco todo esto. Varias de las instituciones que intentan, que deben o pretenden contrarrestar todo esto, las autoridades sanitarias, claro, tienen que contrarrestar con mensajes que, que reviertan la situación, reviertan esas cifras de obesidad que no bajan, se han congelado, pero quizá bajan un pelín en capas sociales altas, medias altas, pero en las capas bajas no solo no bajan, sino que suben, con lo cual mantienen todavía una especie de meseta. Es como ahora con lo del coronavirus, que buscamos el aplanamiento de la curva, ¿no? Pues nosotros estamos con la curva aplanada en la pandemia de la obesidad, pero no conseguimos hacerla bajar, a pesar de las medidas que se tomen y tal, ¿no? Bueno, pues en Francia, por ejemplo, se empezó con la prohibición de máquinas expendedoras de golosinas y bebidas en centros escolares, que ya comentamos, obligado de etiqueta de advertencia sobre la salubridad de determinados productos alimenticios industriales, cosas como el semáforo, multas a los fabricantes, impuestos de I+D, para quien produzca productos con más azúcar que supere la adición de azúcar de tanto o grasa de tanto, pues deberá contribuir con un impuesto de I+D para el Instituto Nacional de Prevención y Educación para la Salud, ¿no? Esto se realizó, pero no de una manera o sea, los impuestos no son muy elevados. Lo de las etiquetas acabó suavizándose porque entró otro gobierno y lo acabó retirando. Con lo cual esto también, si no hay una continuidad, si no son cosas de consenso político, ¿no? Como la educación, por ejemplo, que en España sigue sin ser consensuada políticamente y así no va, ¿no? Pues este tipo de políticas deberían ser de consenso rotundo y que todos los partidos remasen por igual para que se mantengan en el tiempo y se vayan acrecentando este tipo de impuestos piguvianos o y bueno, pues la educación también ha de ser una fuente de comportamiento alimentario porque desde las casas, bueno, desde los centros escolares, desde subrayando y valorizando el papel de los nutricionistas y toda la salud en relación a la nutrición, es necesario insistir en educación y para tener un panorama preparado para cuando lleguen, eh, para que se retroalimenten las políticas públicas, que es lo principal. Las políticas públicas deben
cortar las alas a esas empresas que se lucran con los trastornos ajenos o las enfermedades ajenas y, y bueno, pues combinar ambas cosas, ¿no? Que esas políticas sean efectivas y rompan definitivamente con ese tipo de patrón alimentario y por otro lado pues generen un comportamiento desde los hogares adecuado. Sobre todo porque hay una elevada correlación entre las pautas de comportamiento de padres y las posteriores de los hijos. Lo que vean en casa en alta probabilidad es lo que van a hacer después ellos. Y también una elevada correlación entre la atención que los padres dedican a sus hijos y la autoestima que tienen estos últimos, que es, como sabéis, por lo que habéis visto con Carmen, crucial para combatir determinados comportamientos, ¿no? Y determinados trastornos. Bueno, pues es un poco situar esto como norma en las casas.